Estuve en el debate viendo cómo las candidatas se tiraban y se ponían a atacar con el tema de personas, mujeres con trayectorias. Teníamos una exalcaldesa, diputada local, perfiles muy altos. Yo me imaginaba que íbamos a cambiar la manera incluso de hacer política. Pudo haber pasado. Fui candidata oficial 2 días antes de hacer el registro. En una situación de hombres, en un pacto patriarcal, tanto del pasado como del presente, me habían impugnado. Sí me frustré mucho porque dije, me está pasando lo mismo que pasaba del otro lado. Y yo pensé que aquí iba a ser diferente. Arturo no es el esposo de la regidora, ni es el esposo de Belén Palmeros Etzome. A nadie le gusta hablar de los ex. Mi abuelo decía que a Veracruz hay que devolverle todo lo que nos ha dado. Viendo que Veracruz se detuvo en el tiempo. Una diciendo que fue una elección de Estado y otra diciendo, pues sí gané, pero no sé ni por qué. Que las propuestas que hizo la otra candidata, que hoy es la presidenta electa, que las cumplan. Muy buenos días a todos los amigos de Personalidades. Hoy en el programa nos acompaña una política muy conocida en la zona conurbada en el puerto de Veracruz. Nos acompañó hace algunos meses en el Noti Express de RN y estuvo caminando en las últimas semanas, en los últimos meses, todo lo que fue el puerto de Veracruz. Lo conoce a la perfección, también con cuna política. Con sus padres, con su familia, conociendo las entrañas de la política, y vamos a estar platicando con ella acerca de esta evolución que ha tenido también como política, de estos cambios, de estos vaivenes políticos en los últimos años. Hoy nos acompaña en la cabina Belén Palmeros Etzome, actual regidora del Ayuntamiento de Veracruz. Belén, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí contigo y buenos días a todo tu auditorio. Y ya se nos hizo otra vez tenerte en la cabina, que queríamos que vinieras ahí en la campaña, pero andabas en friega, seguro. Andaba como loca, la verdad, el tiempo en campaña es oro. Claro. Entonces no puedes perder nada, aunque nunca pierdes, siempre ganas, ¿no? Siempre ganas un poco de espacio, pero el no tener espacio, no tener tiempo, es una mano, unos ojos que no ves, una plática y es un voto. No, y el puerto de Veracruz es, yo creo que inmenso. En un mes no puedes hacer campaña. En un mes no alcanza a hacer campaña, definitivamente. Uno de los temas que yo viví en campaña es el que fui candidata oficial 2 días antes de hacer el registro oficial, ¿no? Entonces yo no caminé, no pude caminar esa precampaña como una precandidata única. Sí, como pasó, ¿no?, en Boca del Río. Como pasó en Boca del Río, por ejemplo. Eso es muy buen espacio. O sea, el que una ya empieza a caminar como precandidata, el que ya empieza a salir a medios como precandidata única, pues bueno, eso también te da un gran paso para poder avanzar en el tiempo, ¿no? Y eso fue lo que a mí me faltó tiempo. Oye, y en estas últimas semanitas, digo, qué mejor también que tener allá a tu pareja apoyándote dentro de la misma campaña, ¿no? Que estaba en la planilla. Sí, Arturo estuvo en la planilla. A ver, Arturo es una persona que yo conocí dentro de la política. Arturo no es el esposo de la regidora ni es el esposo de Belén Palmeros Etzome. O sea, fue funcionario público, fue director del Instituto Municipal de la Vivienda, fue dirigente de un partido. O sea, Arturo ya tiene bastante experiencia en esto. Entonces, ya había tenido yo la mala experiencia de que me habían impugnado. Entonces, yo para como tuvimos que registrarnos. ¿Impugnado dónde? Tanto para tanto del pasado como del presente me habían impugnado. Eso es lo que yo voy. Mira, eso es lo difícil de cuando entramos las mujeres en política. Esa es la realidad. Porque yo creo que en una situación de hombres, en un pacto patriarcal, esta camaradería como que no existe. En cambio, cuando somos mujeres, sí está la impugnación y estoy en contra de ti. Entonces, pues yo la verdad, yo no iba a poner a una persona en mi planilla, en la primera de hombre, yo no iba a poner a una persona donde me estuviera impugnando. Donde desde el inicio hubiera estado rozando esta buena política que les gusta hacer a los veracruzanos, ¿no? Entonces yo no me iba a arriesgar. Por eso fue que se tomó la decisión. Se tomó la decisión porque me refiero a un equipo político, se tomó la decisión que fuera Arturo en la primera de hombre. Es un hombre con experiencia, sí es mi esposo, pero también es un hombre con experiencia. Entonces era ocupar ese espacio para que ese espacio no fuera ocupado por una persona que me había impugnado y que muy probablemente en plena campaña pues también me estuviera
lastimando, ¿no? Entonces, por eso fue Oye, para protección más que otra cosa. ¿Y cómo era? Digo, para tampoco meternos en tanto tema político, porque digo, ahorita hablamos de impugnaciones y todo, pero la realidad es que la gente que nos está escuchando, pues no está tan sumergida en este tema, ¿no? Me gustaría hoy en día que conociéramos como que ese lado B de Belém, pero también lo que no podemos estar viendo en los espectaculares, en las campañas, en los medios, en las redes sociales. ¿Cómo era esa campaña? ¿Cómo era ese día a día de irte a las colonias, después regresar y estar desayunando, comiendo y cenando ahí con tu esposo todo el tema de la campaña y la política? Bueno, a ver, mi esposo estaba metidísimo en la política. Caminábamos juntos y aparte él traía el tema, bueno, él traía y trae el tema totalmente electoral. O sea, el tema de las casillas, el tema de la Defensoría del Pueblo. Cómo van los números, todo eso Arturo sabe de pie a pa, ¿no? Entonces realmente caminamos juntos y pues hemos caminado juntos desde hace 10 años, ¿no? Porque yo era directora del Instituto Municipal de las Mujeres, él era director del Instituto Municipal de la Vivienda, éramos parte del mismo gabinete, porque en ese entonces el alcalde Ramón, lo dividió por gabinetes. Entonces estábamos dentro del mismo gabinete y pues siempre hemos sido compañeros de trabajo. O sea, ¿se conocieron ahí? Pues no nos conocimos ahí, nos hicimos novios. Okay. Ahí nos hicimos novios en la administración municipal. Y no nada más yo, fuimos varios. Fuimos varios y muchos siguen, ¿eh? Muchos siguen. Esa es la parte bonita, que muchos continúan, muchos matrimonios salieron. ¿Y a poco no es tan complicado el hecho de que tú estás en la política, él también? Sobre todo porque, a ver, es como las personas que dicen en la mesa no se puede hablar de política, de fútbol ni de religión, ¿no? Y a veces uno puede tener como que las ideas muy, tener una ideología muy impregnada y a veces como que el estarlo debatiendo, sobre todo con tu pareja, puede llegar a ser complicado, ¿no? No, no es complicado, sí lo debatimos. Sí, por supuesto, yo defiendo mis ideales. Siempre me he considerado una persona, pues bueno, a favor de las causas justas, ¿no? Soy una persona a favor de los derechos de todas las personas, a favor del derecho a decidir de las mujeres. Entonces, y Arturo es muy similar. Entonces realmente, pues nos complementamos bastante bien. A ver, yo sí soy de la bulla, a mí me gusta la parte bonita, a mí me gusta el ser candidata. ¿No? Incluso ayer lo decía precisamente que yo pondría un sindicato de candidatos. De verdad, es algo súper bonito ser candidato. O sea, lo disfrutas. Bien pesado, ¿no? Ay, pero es tan bonito. De verdad es tan bonito tocar manos, convencer a las personas, sacar un chistorete, regresar a hacer los compromisos. Ojo, eso es bien importante. Hace poquito, en campaña hice muchos compromisos que no se podían hacer, o sea, que no se podían, por ejemplo, alguien que te pide silla de ruedas en campaña, pues no la puedes entregar. Y quien lo hace, la verdad, está lucrando con la tragedia de la gente y eso no es correcto. Eso es por un tema ético y moral. Entonces me pedían silla de ruedas, les decía que sí, pero pues lo entregué después de. Entonces empecé a hacer mi gira de la entrega de sillas de ruedas y fui a ver a un señor que vende piñatas. Le entregué las silla de ruedas y me dijo, ah, caray, nunca pensé que fuera a regresar. Y yo, ¿cómo? Sí, pues yo le pedí la silla de ruedas. Usted me dijo que sí, pasé la campaña, fui a votar y usted pues no llegó y jamás pensé que fuera a regresar. Y dije, ¿cómo no voy a regresar? Ese es el tema. ¿Qué pasa con los candidatos? No sé si el duelo o la jiribilla también de ser ganadores. O a veces se llenan mucho de peticiones durante la campaña y ahí se quedan las Claro, peticiones. Pero hay cosas que puedes decir que no. O sea, no todo es decir sí. Es decir, pues no lo puedo hacer, pero te voy a acompañar. Como hubo un tema de luz, por ejemplo, que me pidieron, ¿no? Les dije, a ver, yo no se los puedo resolver, pero ¿qué creen? Voy a poder ir a caminar con ustedes y voy a ir a pedir la cita en CFE. Sí, no se puede hacer, pero sí se puede gestionar. No, y les voy a cerrar la calle, si no, también voy a estar ahí cerrándoles la calle a la gente, si no, ¿no? O sea, realmente que vean que somos parte de ellos, porque una va a seguir estando aquí en Veracruz. Yo no voy a ningún lado. Amo Veracruz y voy a seguir haciendo lo que llevo haciendo desde hace muchos años, ¿no? Estás trabajando por el Veracruz. Oye, y con tu hija ahorita que te agarró seguramente unas campañas totalmente distintas a las que llevabas, ¿no? Sí, totalmente distinta, porque aparte me volví compradora compulsiva porque iba yo caminando y veía yo algo para Isabel, iba y lo compraba. Iba caminando, no sé, en el tianguis de Dos Caminos, iba yo caminando y lo que antes no me pasaba, que era saludarme ni menos, bueno, iba, pero ahora con mi bolsa, comprando cosas, ¿no? Comprando ahora para mi hija, esa es la realidad. Y bueno, sí fue difícil, porque pues uno se le extraña, yo llegaba y ella pues ya estaba dormida, ¿no? Y eso para una mamá primeriza es terrible.
Entonces llegaba yo, Isabel ya dormida, pero como todavía estoy lactando, entonces cuando se despertaba a las 2 de la mañana por su toma, pues resultó que esa toma después se volvía a las 3, a las 4, a las 5, porque era su manera de querer estar conmigo, ¿no? Entonces, pues quería estar pegada toda la noche. Entonces yo toda sin dormir y al otro día, pues párate temprano para la caminada, pero pues ni modo, son los sacrificios, ¿no? Claro. Y lo volvería a hacer. Y sobre todo también remontándonos, por ejemplo, a tu infancia, cómo puede llegarse a repetir la misma historia, ¿no? Sí. Porque seguramente la política la respiraba desde la casa, ¿no? Sí, mi mamá y mi abuelo, o sea, mi Claro. mamá y mi abuelo, pues así era, mi abuelo era de salir desde muy temprano a la casa, mi mamá igual, mi mamá como política igual, pero mi mamá, fíjate que siempre anduvo pegada a mí, bueno, yo siempre anduve pegada a ella, siempre anduve con mi mamá, o sea, iba a sus recorridos, ya iba yo y Ahora, para las personas que no están tan familiarizadas con el tema de la política, con el tema de la historia política, cuéntanos un poquito quiénes eran tus abuelos, quiénes eran tus padres, sobre todo en el impacto político que se tiene en un partido como el PRI. Bueno, mis abuelos, tanto los paternos como los maternos, mi abuelo, hombres, porque pues vivíamos en una etapa un poco machista. Entonces, mi abuelo, don Antonio Etzomenaún, que es de aquí de Veracruz, bueno, es migrante libanés. Mi abuelo hizo muchas cosas por Veracruz y estuvo encantado en el PRI, se formó en el PRI, ayudó mucho al PRI, hizo el edificio del PRI, todo lo regaló, pero porque el PRI era el único partido que había en ese entonces. Yo creo que me decían hace un poquito, es que si tu abuelo viviera, se volvería a morir de que ya no estás en el PRI. Le dije, a ver, si mi abuelo muriera, el PRI jamás se hubiera atrevido a hacerme lo que me hizo si mi abuelo viviera. Pero bueno, es otra historia que ya contaré en otro espacio, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, mi abuelo se formó en el PRI, ayudó muchísimo al PRI. Y el PRI también lo ayudó mucho, ojo, fue recíproco, ¿no? Pero porque era el único partido. Por el otro lado, mi abuelo de Paso de Ovejas, también fue alcalde y fue alcalde 3 veces. Mi abuelo don Antonio no pudo ser alcalde, pero mi abuelo Ángel Palmeros sí fue alcalde y fue alcalde 3 veces. Llevó incluso la luz a Paso de Ovejas, ¿no? Entonces, hizo muchísimo por Paso de Ovejas mi abuelo. Y de ahí, mi mamá fue regidora del Ayuntamiento de Veracruz, fue regidora con la primera alcaldesa mujer, fue regidora por el PRI, y bueno, a mí me toca ser regidora con la segunda alcaldesa mujer, ¿no? Espero que mi hija, si quiera ser regidora, no sea con la tercera, sino sea ya con la 50, con la 60, ¿no? Claro. O sea, no con tan pocas mujeres. Entonces, pues me tocó hacer campaña también con mi mamá también fue candidata a síndica, no ganaron en ese entonces, pero bueno, a mí me tocará muy probablemente poder ser alcaldesa de Veracruz en algún momento de mi vida. Ahora, Belén, regresando un poco a tu infancia, ¿qué te decían tus papás? ¿Qué veías acerca del poder? ¿Qué veías acerca de la política en ese entonces? ¿Qué fue lo que amamantaste que hoy en día sigues con esos mismos valores, con esas mismas enseñanzas, con esas mismas experiencias que tú pudiste llegar a observar en tu entorno? Fíjate que con mi mamá siempre se dirigió en el tema político de una manera altruista. O sea, es decir, mi mamá siempre estuvo cercana a lo que fue el DIF estatal, a lo que fue el DIF municipal, o sea, siempre cercana a esas causas. Incluso dentro de un gobierno a ella le tocó hacer una fundación de corazón, así se llamaba, de corazón, que era para niños que tenían problemas de corazón y había que operarlos de manera gratuita. Entonces era conseguir fondos para eso, a través desde el gobierno, ¿eh? Entonces, la parte que yo amamanté de alguna manera con respecto a la política siempre fue de una manera altruista. Y con el tema de mi abuelo decía, y lo decía muchísimo, que a Veracruz hay que devolverle todo lo que nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos ha dado una familia, nos ha dado una casa, nos ha dado un estilo de vida. Entonces a Veracruz hay que devolverle todo lo que nos ha dado. Tal vez esa enseñanza es porque él vino de familia migrante. Entonces para él tenía una deuda histórica con Veracruz. Yo hoy soy la tercera generación de familia migrantes, ya no viví ese tema, ese dolor que se tiene cuando uno migra su país, pero sí crecí con ese amor y respeto hacia Veracruz, de servirle a Veracruz.
no servirse de Veracruz, que eso son cosas bastante diferentes y que yo creo quien ama Veracruz solamente lo puede sentir, lo puede apapachar y lo puede gozar, que es el querer hacer algo por Veracruz. Entonces, eso es la enseñanza que tuve en mi casa y por eso desde el día que tuve la oportunidad de poder hacer algo por los veracruzanos y las veracruzanas fue a través de la Fundación Michumau, que entré desde muy chiquita, ¿no? Que entré desde mis 23, 24 años. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, dije, en mis momentos libres, porque lo hago de manera altruista y de manera silenciosa, porque también hay muchas cosas que hago en la Fundación Michumau, pero que lo hago en silencio, porque hay muchas cosas que pues no se puede como que decir por respeto también a los niños y las niñas y a las familias de... Sí, no se puede lucrar con el dolor ajeno tampoco. Claro, o sea, es un tema moral y ético, ¿no? Entonces, pues bueno, desde muy pequeña estuve en la Fundación Michumau, es algo que voy a seguir. Hasta el momento que a mí me diga Virginia, ya no me sirves, en ese momento yo me voy a ir, pero mientras, ahí voy a seguir y de ahí no me voy a mover. Que por cierto, estoy buscando apoyo para un pasaporte y una visa, ¿no? Por cierto, los patrocinadores que tenemos que trasladar a un niño. Y y bueno, eso es lo que para mí ha sido la política. En la política, el poder es para eso, el poder es para poder hacer una llamada y decir, oye, esta persona necesita esto. Eso es el poder. El poder es poder gestionar para los veracruzanos. El poder es para que los veracruzanos puedan vivir mejor cada día, ¿no? Para eso es el poder. O sea, para eso es que a mí me gusta la política, realmente, para poder servir a los veracruzanos. Ahora, fuiste candidata a diputada aquí en 2017. En el 2018. 18. ¿Y qué notaste distinto, sobre todo otros tiempos y otros partidos? ¿Qué notaste distinto a un 2018 a hacer campaña en un 2025 y sobre todo en un movimiento ciudadano? Porque seguramente en ese entonces pues no te imaginabas hoy en día traer un termo naranja y unos zapatos naranjas, ¿no? Nada. Bueno, ahorita no son tan naranjas, ¿no? No son tan naranjas, por cierto. Por cierto, no son tan naranjas. Pero fíjate que en el 2018 estar en un partido, a ver, a mí no me gusta hablar a nadie le gusta hablar de los ex, esa es la realidad. A nadie le gusta hablar del examor, a nadie le gusta hablar, y aquí es lo mismo, a nadie le gusta hablar del ex partido. Pero sí te puedo decir que del 2018 estar en un partido que tal vez ha estado bastante lastimado, a hoy en día estar en un partido donde las propuestas son totalmente para las personas. Esto que dice mucho Movimiento Ciudadano, que las causas al frente y las personas al frente realmente es real. O sea, es real que primero tienen que estar las personas y sus causas al frente. Y eso es lo que me gusta mucho del Movimiento Ciudadano. El que realmente sean para las personas, por sus causas. No es para salir en la foto, no es para subirse a un estrado a decir que están apoyando, cuando la realidad no es así. Aquí sí es real. Aquí sí son los niños primero. Aquí sí son los derechos de las mujeres primero. El derecho a la alegría es primero. O sea, aquí sí es real. Ahora, y eso es lo que me encanta. Esas son las iniciativas, de cierta manera, ¿no? Pero también vemos esto que estaba también pregonando un movimiento ciudadano de la nueva política, ¿no? Que veíamos, por ejemplo, a muchos candidatos, y recordamos el 2024, un Maines, y tenía una Xóchitl a un lado, tirándole a una Sheinbaum, y estaba ahí en medio, buscando proponer y buscando no meterse en los conflictos, pero pues también vimos un movimiento ciudadano en el 2025 con una campaña en contra de los Yunes de una manera impresionante, que es justo lo que no estaba haciendo Movimiento Ciudadano, que cambió por completo este marketing, ¿no? A ver, sí, pero la realidad es que no te vimos en ningún spot, no, creo. No, realmente. Digo, allá con Cerrador en Boca del Río sí se nota mucho, pero... Fíjate que no, porque yo soy de la idea que hay que proponer. Por ejemplo, estuve yo en el debate viendo cómo las candidatas se tiraban y no, o sea, podrías agarrar y decir, oye, tu propuesta no es inviable. Tu propuesta no hay manera de que se pueda hacer.
Y en vez de realmente atacarse en ese sentido de que esa propuesta no es viable, se ponían a atacar con el tema de personas y Pero que a ahora ver, te sobre llamas todo, así, te yo llamas creo que de una esta campaña manera, tan o sea, histórica como era ahorita esta de la del puerto de Veracruz, donde la encabezaban las mujeres, esa campaña, ¿no? las Digo, mujeres. estaba el del Aparte, PT, mujeres pero maravillosas, o sea, mujeres con trayectorias buenísimas, o sea, teníamos una exalcaldesa, teníamos dos candidatas, una que era diputada local, otra que era que diputada fue senadora federal. también. Entonces, realmente eran unos perfiles muy altos. Yo de verdad sí creí, sí, pero bueno, a lo mejor y porque soy una persona Muy que romántica. ¿no? Que quiere realmente un Veracruz mejor, ¿no? Y que sí estoy convencida que el patriarcado ya no puede seguir ganando. Yo me imaginaba que íbamos a cambiar la manera incluso de hacer política, porque eso pudo haber pasado. Yo creo que muchos esperaban eso. O sea, tener 4 candidatas mujeres con perfiles tan diferentes y a la vez tan similares. Yo sí esperaba que sí iba a haber un nivel muy diferente al que vimos. Vimos un nivel igual que siempre. Candidatas que pasaron cuando pasó la derrota, una diciendo que fue una elección de Estado, otra diciendo que pues ya ni modo, ¿no? O sea, y otra diciendo, pues sí gané, pero no sé ni por qué, ¿no? O sea, realmente yo sí pensaba que íbamos a tener Una política de altura, una una campaña política distinta. diferente. Por eso es que yo me mantuve no en contra ni de unos apellidos, no en contra ni siquiera de ayuntamiento, ni siquiera nada, sino simplemente viendo que Veracruz se detuvo en el tiempo. Esa es la realidad, Veracruz se detuvo en el tiempo. Veracruz en 20 años no ha pasado absolutamente nada, sigue igual. Entonces sí me imaginé que las campañas iban a sobrepasar, a que tuviéramos unas propuestas, o sea, impresionantes, pero la verdad es que no. La verdad es que no, o sea, yo creo que la única que tuvo propuestas, digo, no es por echarme, no, flores, pero yo creo que la única que tuvo propuestas donde aparte las mostró, pues yo creo que fui yo, ¿no? Espero que aparte no son propuestas que me inventé, no son propuestas sacadas de un escritorio, son propuestas de la gente. Ahora, ¿qué te llevas de esta campaña? ¿Qué te llevas tanto lo positivo como lo negativo? Las cosas que tienes que cambiar en tu operación política. ¿Qué es lo que te llevas de esta campaña 2025? A ver, las cosas que tengo que cambiar de mi operación política, yo creo que no son muchas cosas. Tanto buenas como malas. Yo creo que no son muchas cosas. Yo creo que hicimos un equipo bastante bien. Yo creo que nos fue muy bien. En porcentajes estuvimos súper bien porque estuvimos compitiendo con el partido oficial. Estuvimos compitiendo con el partido también oficial Bueno, del contra el Estado ayuntamiento. y contra el ayuntamiento. Exacto. Entonces, que aunque no se hayan metido, aunque creamos que no hubo muchos recursos, que todo fue muy legal, muy, ¿no? O sea, no quiero hacer señalamientos porque tampoco no me constan, pero con el hecho de tener la gente en nómina, tanto de manera, del municipio como de manera estatal, ¿no? Con sus propios activos que tienen, que van y votan, que están en nómina, pues con eso ya estás compitiendo, ¿no? Aunque no lo estés pagando un día a día, pero con eso ya estás compitiendo. Claro, no compites solamente con la nómina del ayuntamiento, sino con las familias de las nóminas del ayuntamiento. Si el ayuntamiento tiene 2,000 integrantes, multiplícalo por 3 o por 4. Claro. O sea, no estoy diciendo que el ayuntamiento pagó, no. Es No, con pero también es entendible. lo que está del día a día, pues, con lo que está en el día a día. Y nosotros no. Nosotros, pues ahora sí caminamos con los recorridos. Ay, padrísimo. Padrísimo, de verdad que la gente salía, a saludarnos, a decir, capitana, los niños correteando, hubo niños que caminaron conmigo, que ellos eran mi avanzada. O sea, llegaba yo, hubo un lugar donde mi avanzada llegó tarde porque estaba muy lejos y porque, pues, es gente de ama de casa, pues, es gente que trabaja en su día a día. Entonces, los niños eran mi avanzada. Los niños de ahí, los niños que se acercaron, que les di una bandera, que se reían conmigo y ellos tocaban las puertas, salgan a conocer a mi candidata. Salgan, o sea, yo ya me volví candidata de esos niños, ¿no? Y eso es muy bonito, eso jamás me había pasado.
y he sido candidato otras veces. Eso jamás me había pasado. Jamás me había pasado que en el mercado me traían, en el mercado Unidad Veracruzana, iba yo con una amiga que tiene un local ahí en Unidad Veracruzana, porque eso es la parte importante. Aquí no hay estructura. No es la estructura del partido que te acompaña, la estructura de tus generales o tus presidentas seccionales o no sé cómo tienen Morena, digo, no sé cómo se llaman los de Morena, ¿no? Pero, Scots. bueno, pues acá no hay eso. Acá es realmente la gente, la ciudadanía que quiere caminar contigo. Y yo caminé, Unidad Veracruzana con una amiga que tiene su local allí. Y ella caminó conmigo y ella me llevaba a presentar a la gente. Entonces, que hubo anécdotas muy graciosas de ese recorrido, la verdad, muy, muy graciosas. Pero la misma gente me decía, a ver, ahora vente para acá. Y me llevaba. Y ahora vente para acá. O sea, un recorrido que iba a ser 2 horas, se volvieron 4. ¿No? Porque aparte en lo que yo iba platicando, en lo que yo iba comprando, en lo que una señora se reía y me jalaba para el otro lado, o sea, entonces yo andaba como, iba a decir algo que no se puede decir al aire, pero yo andaba como trompo chillador, ¿no? Y eso es muy bonito. También eso me pasó en el Mercado Hidalgo, también. Acabo de ir incluso al Mercado Hidalgo porque yo sí hago mi mercado ahí. Acabo de ir al Mercado Hidalgo y me dice un señor, oiga, usted estuvo aquí hace unos días, ¿verdad? Como candidata. Y le dije, sí, es que como trae el pelo chino no la reconocí porque andaba yo con... Le dije, sí, y se volteó el de enfrente. Ya ves, te dije que ella sí venía aquí, pero tú me dijiste que no. Entonces entre ellos, o sea, entre los vecinos del pollo, se empezaron a discutir. Ya ves, yo te decía que ella venía. Sí, pero yo no te creía. Entonces, bien gracioso y todo eso pasó en medio. Y yo ahí en medio, ¿no? Entonces, eso es muy bonito porque eso yo creo que en otro partido no hubiera pasado. Ahora, Belén, platicando, por ejemplo, de todo el tema de lo de las campañas y sobre todo hablando de este, ahora sí como es el nombre del partido, ¿no? Un movimiento ciudadano, un hacer campaña en un partido que va en crecimiento, no es un partido que esté en poder, no es un partido que esté consolidado, que tiene todas estas estructuras municipales o estatales como lo podemos llegar a encontrar en un Partido de Acción Nacional o en un Morena. ¿Cómo no te sentías de cierta manera frustrada, sobre todo trayendo la típica escuela priista de cómo se hacen las campañas, esta estructura, esta organización a entrar en un movimiento ciudadano y sobre todo no entrar con años en el partido, sino entrar de casi que de un mes para el otro, conociendo las nuevas personas, los cuadros, conociendo los dirigentes, conociendo a los simpatizantes, a los militantes y de cierta manera encontrándote en un ambiente que fue totalmente nuevo para ti. No te sentías frustrada porque ahorita me cuentas lo bonito, pero en ese proceso, en ese andar de día tras día, semana tras semana, ¿no te llegaste a sentir como que frustrada de, oye, a ver, las cosas se tienen que hacer así, ¿no? No de cierta manera improvisada, llamémosla así. A ver, me sentí frustrada en la precampaña. En la precampaña me sentí muy ¿Estuviste por frustrada. acá en la precampaña? Sí, estuve muy frustrada en la precampaña porque como me impugnaron la impugnación que desecharon desde el momento 1, sí me frustré mucho porque dije, me está pasando lo mismo que pasaba del otro lado. Y yo pensé que aquí iba a ser diferente. Que iba a ser lo nuevo, ¿no? Que iba a ser diferente, que no iba a pasar por eso. Entonces lo comenté con el dirigente estatal, lo comenté con el diputado federal y me dijo, no, a ver, no te equivoques, es que aquí no somos así. O sea, aquí esas cosas no se hacen. O sea, te garantizo que eso no debe de pasar. Entonces, eso sí me frustró mucho que no pude caminar como candidata única. Me frustró mucho también las encuestas que estuvieron sacando en la precampaña, donde no me ponían a mí como precandidata, sino ponían al otro precandidato. Eso me frustraba mucho porque de manera, de imagen también, eso me dejaba pues desgastada, me dejaba fuera de ventaja, o sea, sí, eso me frustró mucho, muchísimo. Pero ya después, ya viendo la campaña, ya caminando, ya oyendo a la gente y todo eso, por supuesto, sí me sentí muy acobijada, muy apapachada. Incluso en mi planilla estaban ex candidatos de Movimiento Ciudadano,
como síndico iba un ex candidato a diputado local que tuvo muy grandes votos, que fue el doctor Azuara. Tuve también... Sí, fue el distrito 15. Le fue súper bien. Entonces, claro que yo sumé a esos también, por supuesto. También tenía yo en mi planilla como suplente de Arturo, estaba una mujer, por cierto, porque si yo ganaba la elección, pues Arturo iba a renunciar y iba a subir una mujer, que era Marichuy, que también había sido candidata, era candidata a diputada federal. Entonces, realmente yo sumé a esos cuadros tan importantes que valían la pena de Movimientos Ciudadanos, porque son los que habían levantado la mano cuando nadie más levantaba la mano en ese entonces. Y sí, que justo hoy en día vemos un movimiento ciudadano y yo creo que tanto el año pasado, no tanto pero sí un poquito, pero hoy en día vemos al Partido Naranja y ya todo el mundo se puede estar peleando las candidaturas, ¿no? Se van a pelear las candidaturas, eso es un hecho. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te sientes? Digo, yo sé perfectamente que tampoco me puedes decir, yo me veo así en el 2027 y así en el 2030 porque... No, yo me veo en el 2030 tomando protesta como candidata, como presidenta de la alcaldía de Veracruz. Pero a ver, estamos hablando que son 4 años todavía. Esos 4 años terminas ahorita en el terminas ahorita el próximo año en el 2026 tu puesto como regidora. Pero, no, termino ya ahorita, sí, ya ahorita en diciembre. Ajá. Sí, y estos 4 años, ¿cómo te visualizas? Pues seguir trabajando como siempre lo he hecho, seguir trabajando por el bien de Veracruz, como pasó en el 2021. A ver, yo fui candidata en el 2018 y yo ya no tenía ningún puesto. De ahí vino el 2019, de ahí vino el 2020, de ahí vino el 2021 y el 21 fue candidata a regidora. O sea, ya desde ahorita estás diciendo, no se meta nadie, en el próximo proceso estoy de vuelta. Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, porque yo quiero ser presidenta de Veracruz. O sea, no es un proyecto que te pueda decir, no, vamos a ver qué pasa. No, sí. O sea, yo voy a ser, o sea, quiero ser presidenta de Veracruz. Voy a trabajar para eso, porque aparte amo mucho a Veracruz, ¿no? Y sé que tengo mucho que dar para Veracruz. ¿Y qué va a pasar? Pues voy a seguir trabajando en lo que sé, que son en las ventas, en los medios de comunicación, que es lo que siempre he trabajado, seguir en la Fundación de Michimao, seguir haciendo operación política, seguir trabajando en Movimiento Ciudadano, seguir haciendo cuadros de mujeres y hombres jóvenes. O sea, por supuesto que va a seguir. Pues ya te vamos a tener aquí también en las mesas. Pues yo puestísima, que no tienen mujeres, por cierto. Sí, no, pero fíjate que sí hemos invitado. En su momento estuvo no sé. Adriana González Girón del PAN. Invitamos a una de Morena, la que es regidora ahí de Veracruz, pero pues no quiso aceptar tanto la propuesta. Pues ya, invítame. Sí, claro que sí. Invítame para que en tu siguiente mesa de análisis aquí esté yo. Ahora, Belén, de cierta manera nosotros podemos llegar a ver a un movimiento ciudadano y vemos un movimiento ciudadano también dividido en el Estado. ¿Qué es lo que es? Y sobre todo teniendo mucho potencial el mismo partido, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cómo ves a Movimiento Ciudadano en los próximos 4 años? Porque, a ver, no les fue mal en estas elecciones a nivel estatal, ¿no? Llegaron a ganar 40 y pico de municipios, pero la realidad es que el propio partido todavía tiene o inclusive tuvo un potencial para haber ganado muchísimos más municipios, ¿no? Sí, tuvo un potencial de ganar muchísimos más municipios, pero ojo, tenemos que tener muy en claro que hubo una campaña nacional donde decía, o sea, hubo 2 campañas nacionales. Una, donde se decía que no salía a votar por el Poder Judicial. Del PAN. Entonces, la gente se confundió y por no querer ir a votar por el Poder Judicial fue que no salió a votar por la local. O sea, esa es la parte. ¿Tú crees que sí? A ver, sí. Tampoco la gente... O sea, un 30%. O sea, yo creo que también mucha gente, y lo digo a una opinión personal, mucha gente sabiendo que había una casilla para la elección judicial y una casilla para la elección municipal, no salió a votar porque no quiso, porque no estuvo de acuerdo con las decisiones, tanto de Morena con la reforma al Poder Judicial, como tampoco lo que pasó en su momento con este voto 86. Mucha gente hubo descontento, y no solamente a nivel de Boca del Río, Veracruz, sino en todo el estado. Sí, pero sí que salga a votar solamente el 30% en Veracruz, sí es algo preocupante, ¿eh? O sea, realmente sí hay muchos factores. Uno de ellos, te digo, yo sí creo que fue el Poder Judicial. Yo sí creo que la gente estaba, desconocía el tema de la campaña. Incluso una persona a mí me lo dijo. Le dije, oye, ¿ya saliste a votar? Me dice, ay, mamacita, si ahorita es lo del Poder Judicial,
Sí, pero tienes que salir a votar. Me dice, no, la tuya es en julio. Y yo, ¿qué en julio? Ni qué nada. A ver, Párate y sal tienes a el votar. descontento y tienes el desconocimiento. Sí, ¿Tú crees que pesó más el desconocimiento que el descontento? definitivamente. Definitivamente. Yo sí creo que pesó más el desconocimiento. Definitivamente. La gente no sabía. La gente incluso no sabía que estábamos en elecciones. La gente no sabía que había elecciones municipales. Ahí es una parte que nos falla todavía a los partidos políticos, el anunciar que va a haber campañas, que ya salgan a votar, o sea, sí nos falta esa parte de los partidos políticos. Eso es por un lado. Por otro lado, que comentas que está dividido el partido. Yo no veo un partido dividido, yo veo un partido unido, yo veo un partido con una visión muy clara, un partido donde está muy bien representado por el coordinador nacional Maínez y está muy bien dirigido por el dirigente estatal Carbonell. Sí siento que necesitamos liderazgos municipales. O sea, ya dejamos de ser un consejo, ahora tenemos que ser un partido y también tenemos que ser un partido municipal. Con todo lo que se dice, con todo el organigrama, con todo el camino que debe de seguir un partido político. ¿Por qué? Para pasar de ser movimiento a un partido. Un partido también municipal. ¿Por qué? Porque el movimiento ciudadano por lo regular siempre aparecía cuando eran campañas y ya luego se iban a sus casas y volvía a aparecer cuando eran campañas. Hoy en día ya no podemos permitir que sea eso. No va a haber campañas en 2 años, pero sí va a haber partido. Porque la gente tiene que conocer que existe movimiento ciudadano, tiene que ver que ahí estamos, que vamos, que tenemos todavía las causas, que aunque no seamos gobierno, sí vamos a seguir vigilando que las propuestas que nosotros hicimos en campaña, que se cumplan, que las propuestas que hizo la otra candidata, que hoy es la presidenta electa, que las cumpla, como es el tema del agua. Lo vamos a estar vigilando, vamos a estar vigilando. Ella dijo una propuesta muy clara, lo dijo desde el que fue la primera campaña. Sí, esa propuesta, yo no sé en qué momento. Habrá que vigilársela, que realmente lo cumpla. La del agua, ¿no? Hay que vigilarla. Hay que vigilar cada propuesta que hizo la presidenta y lo vamos a vigilar como partido, no como Belén Palmeros Etzome, sino como partido, no nada más yo, sino todo un equipo, todo un organigrama que vamos a estar vigilando cada una de las causas, ¿no? Ahora, Eso es lo que nos vamos a volver. Estos próximos 2 años, tú hablas, a ver, es que hay que enfocarnos a nivel municipal, hay que ser fuertes a nivel municipal, hay que buscar esta integración de partidos. ¿Cómo visualizas esa organización en un movimiento ciudadano en el municipio de Veracruz? Porque es de cierta manera algo de asombro en el aspecto de que nosotros vemos la radiografía política a nivel nacional y vemos a Movimiento Ciudadano gobernando en estados, a ver, como un Jalisco, como un Nuevo León, y uno pensaría, bueno, aquí en el estado de Veracruz, pues la tendrían más fácil en la zona metropolitana, ¿no? Donde están más el tema de las redes sociales, el tema de la juventud, de lo que sea. Y no fue así como tal, ¿no? El crecimiento del movimiento ciudadano en los municipios más que nada, porque el crecimiento hubo en todos los municipios, pero los municipios donde ganaron los vimos en el norte, los vimos en el sur, pero lo que fue la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, no la tuvieron tan afianzada como otros municipios. Bueno, te voy a hablar qué me pasó a mí. Por ejemplo, como decía yo hace rato, las encuestitis, que lo platicaba hoy con el que fue mi coordinador de campaña, las encuestas que manipula muy bien y que, lo digo manipula no por los resultados, sino que manipulan en los tiempos que las van soltando, que lo hace Morena desde el 2016. Esa es la realidad. La política de Morena es sacar encuestas desde el día 1 y decir, está muy bien en las encuestas, yo voy arriba en las encuestas, yo voy arriba en las encuestas. Oye, pero no tienes propuestas, voy arriba en las encuestas. Entonces, a mí en lo particular me afectó mucho que aunque en territorio la gente me reconocía muchísimo más que a las otras candidatas, el que me hayan puesto tanto Morena como el PAN y el mismo PRI en sus propias encuestas pagadas por ellos, que me ponían hasta abajo, a mí en lo personal me afectó mucho,
¿Por qué? Porque la gente quiere votar para ir en contra de Morena, ¿no? Por lo menos muchos de los perfiles que estaban a favor mío era en contra de Morena, porque estaban decepcionados de Morena, era el voto que estaba con Morena, pero que se decepcionó con Morena, y el voto que estaba en contra del PAN, porque no... Estamos voto de castigo. O sea, que estaban molestos, pero prefirieron votar por el PAN, aunque no estaban de acuerdo con la propuesta del PAN, creyendo que el PAN sí le iba a ganar a Morena. Claro. Entonces a mí eso me afectó mucho, muchísimo, creyendo que íbamos muy abajo cuando la realidad es que no íbamos abajo. Incluso si hoy en día nos ves caminando por la calle a las 4 candidatas, pues vaya, tan fácil que sea, a ver a quién reconoce más, ¿no? Entonces ahí uno se va dando cuenta, o sea, claro, vas a reconocer a Morena porque lleva muchos años ya en campaña, ¿no? Pero ahí en fuera, nosotros íbamos realmente muy bien en territorio, íbamos muy bien. Eso es por un lado. Otra cosa que me afectó a mí en lo particular para no haber crecido muchísimo más de lo que realmente debimos crecer es que no teníamos estructura. Yo no tenía un partido político. O sea, yo no tenía una dirigencia que me dijeran, mira, aquí está lo que formamos en estos años, aquí están los cuadros, aquí están los grupos. A ver, si el que dice que era dirigente me había impugnado, ¿no? Entonces, yo no tenía una estructura como tal. ¿Qué hice para regresar a esa estructura? Pues ver los candidatos, que es los que fueron candidatos a diputados, fueron los que fueron en mi planilla. Claro. Para eso era que me ayudara un poco, pero realmente es que no había un partido político. Si hubiera habido un partido, otra cosa hubiera sido, ¿no? Entonces, eso te estoy hablando del tema mío. Con el tema de Medellín, el Medellín les fue súper bien. O sea, en Medellín, pero es un candidato que ya fue. Memo ya fue candidato. En Boca del Río también a Sarrabal le fue súper bien, ¿no? Le pudo haber ido mejor, sí, seguramente, pero le fue bien. Entonces realmente sí hubo un crecimiento. En Alvarado, ahí sí, no sé qué pasó, porque realmente el candidato era un candidato ganador 100%. Habrá que preguntarle. No, estaba felicitando a Morena el día de la elección. Por ahí. Habrá que preguntarle qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero Bogar era un candidato ganador. En Jalapa, por Dios, Román ganó. Ahí sí, para que veas, Román, sí, te doy. ¡wow! Pero Román empezó campaña desde diciembre. Sí, correcto. Desde diciembre. Y tenía ya una estructura porque él la hizo. Pero yo creo que ahí sí les fue bien. Digo, no comparto el punto de vista de lo que platicabas de un Medellín, de lo que platicabas de un Boca del Río, de un Alvarado, pero sí, mis respetos para lo que hicieron allá en Jalapa. Ahí sí te doy la... Y en Coatzacoalcos. También. En Coatzacoalcos, wow, pero ¿desde cuándo tiene campaña? Claro. A mí, si yo hubiera salido desde febrero, ¿no? Como de mi precandidatura, por supuesto la historia hubiera sido otra. Claro. Definitivamente, porque crecimos muchísimo, pero realmente yo sí tuve un mes. Yo no tuve más de un mes. Sí. Entonces, si eso hice en un mes con el 5% de dinero de lo que tuvieron las otras... Pero bueno, ya vas a tener 4 años, ya lo dijiste, para estar caminando, no buscando cargos, sino tener en estos 4 años bien definido y bien trazado cuál va a ser tu sueño, y sobre todo con ese impulso de tu hija, con tu familia, con tu esposo, seguramente pues con lo que has venido haciendo, ¿no? En estos últimos años, en el ayuntamiento, también como regidora, en tu papel en su momento también como el PRI, pues yo creo que te va a ir muy bien, deseándote el mayor de los éxitos. Y sí tienes mucha chamba que hacer, sobre todo una reorganización de partido y una organización de partido a nivel municipal, pues bastante complicado, un reto importantísimo, ¿no? Pero ¿por qué complicado? A ver, cuéntame, ¿por qué complicado? No, a ver, complicado en el hecho de que agarras algo en ceros, no es lo mismo. Pero eso es lo bonito. Sí, claro. Eso es lo bonito. Pero no deja de ser complicado. Claro, a ver, es trabajo, sí. Es mucho trabajo porque hay que empezar de ceros, hay que reorganizar, hay que sumar mucha gente, claro. Hay que hacer un proyecto de trabajo, trazar una ruta muy clara para que también los que vayan a ser candidatos a diputados locales y a diputados federales no se sientan solos. Exactamente, que no se sientan solos, que tienen un partido que va a estar trabajando por ellos, que ellos se dedican a ser candidatos y a caminar y a reconstruir el partido, para eso estamos nosotros. Claro. Entonces, realmente yo sí quiero demostrar
que la política se puede hacer diferente, que el tener perspectiva de género, el hacer política de mujeres, sí se puede hacer diferente. Yo creo que ya es momento, ¿no? De no nada más que sea un discurso de que es momento de mujeres. No, es momento de hacer una política diferente. Que si eres mujer, pues sí, qué padre, ¿no? Es un plus, es una palomita, pero la postura política tiene que ser con miras modernas, innovando. Y a largo plazo, ¿no? Y a largo plazo, no de quiero ser candidato ahorita y ya mañana me voy a mi casa y ya tanta. Pero Belén, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por invitarme, de verdad. Y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este programa de personalidades. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Croce y los dejo siempre en sintonía.